Muy buenas a todos, soy Burly Spain y hoy os quería traer un vídeo para que, ayudaros o intentar ayudaros a que elijáis qué tipo de alimentación necesita vuestra instalación LED, direccionable o no direccionable. Comenzamos. En anteriores vídeos os he enseñado a elegir entre los modelos de tira LED que os conviene para vuestra instalación, por distancia, por metro, por potencia y demás. Os he enseñado los tipos de controladores que disponemos actualmente para elaborar vuestra tira LED y poderla sincronizar o poderla conectar por Bluetooth o por Wi-Fi y demás. Bien, lo más importante realmente es intentar compaginar la potencia que necesita la tira LED respecto a el transformador o alimentación que necesita. Ya sabéis que tenemos, los controladores mayormente o la mayoría funcionan y necesitan entre 5 y 24 voltios, pero no quiere decir que funcionen, el rango de funcionamiento es entre 5 y 24 voltios, o sea que realmente el controlador no es el problema. El problema viene en el momento que elijamos la tira LED. La tira LED va a requerir, por lo menos las direccionables, va a requerir o bien 5 voltios o bien 12 voltios. Entonces, partiendo de ahí, tenéis que tiraros hacia los 5 o hacia los 12. ¿Qué alimentación tenemos para los 5 voltios? Pues obviamente los puertos USB son de 5 voltios. Aquí podemos ver que la salida son 5 voltios y en este caso este cargador nos da 2 amperios de salida. Bien, ¿cómo sabemos el amperaje que necesitamos? Para empezar, ya os expliqué que los controladores hacen cuello de botella. Significa que el controlador va a emitir X amperaje, algunos 2 amperios, otros 3 amperios, pero algunas tiras requieren de mucha más potencia. Como ya os expliqué, al final de las tiras tenemos para añadir más corriente con los cables rojo, blanco o negro rojo. Entonces, normalmente necesitaremos una entrada que es la del controlador y normalmente recomiendo, en el caso de los 5 voltios, que sea de 2-3 amperios. Pero luego, la mayor potencia que tengamos que inyectarle va a ser al final de la tira para poder mantener una corriente constante en todo el recorrido. Los puertos USB antiguamente, los 2.0, alimentaban 0,9 amperios, no llegaba a 1 amperio. Aquí, por ejemplo, estáis viendo que los puertos USB de mi portátil tocan techo a los 2 amperios, 3 amperios, si es el puerto de carga rápida, o sea, el puerto USB 3.0, el azul. Por ejemplo, las baterías externas, una batería externa me toca techo a los 5 amperios, ya estaría entregando 25 vatios. Entonces, ¿cómo medimos lo que requiere nuestra tira LED? Yo os voy a intentar guiar un poco bajo las tiras LED que yo tengo para que sepáis aproximadamente la potencia o el amperaje que necesita cada tira o cada instalación. Y ya, dependiendo de ese amperaje, recurriremos a un cable USB, como este por ejemplo, que simplemente conectamos a cualquier puerto USB y lo conectamos al controlador, ¿vale? O elegimos una fuente como esta, por ejemplo, de 6 amperios o directamente a una de 20 o 30 amperios como esta que tenemos aquí. Dependiendo de la amperaje que tenga, cuenta con una salida, con 2 salidas o incluso con 3 salidas para alimentar toda una instalación o varias instalaciones con la misma fuente. Bien, pues vamos a comenzar primero por una tira de 30 LEDs, medio metro, de la WS2812B. Recordar siempre adaptar el controlador al modelo de tira exacto y ponerlo en color blanco y al 100% de brillo para saber qué máxima potencia necesitaremos o amperaje necesitaremos para nuestra instalación. Vamos a conectarla y le damos corriente, ¿vale? Nos da 1,11 amperios. Entonces, con un USB simple nos bastaría.
Si duplicamos y necesitamos una instalación de 1 metro del modelo de 60 LEDs, entonces tendríamos que duplicar y irnos a una conexión USB de 5 voltios 2,4 amperios para no sufrir esa caída de amperaje, de tensión. Con un rollo de la WS2812B de 5 metros vamos a ver que ya sufrimos esa caída de tensión. En standby, vamos a ver aquí, que se vea un poquito, en standby ya está consumiendo más de la cuenta, ya está consumiendo 0,2425 amperios y no está ni siquiera encendida. Vamos a encender desde la aplicación la tira y ya vais a ver que en la zona del centro ya está amarilleando. Lo que es el potenciómetro está marcando 3,66 amperios, salvo que la batería está dando 5 amperios o entrega como máximo 5 amperios, porque como os he explicado ya está el controlador haciendo de cuello de botella. ¿Qué necesitaríamos? Bien, pues ya necesitaríamos alimentar desde el otro extremo de la tira. Lo que vamos a añadir es corriente mediante un transformador de corriente variable. Le hemos puesto los 5 voltios y lo que es la intensidad te la va a ir dando ella, bueno, los vatios, para saber qué corriente vamos a ir necesitando según la instalación que tengamos. Bien, pues lo que vamos a hacer es conectar este transformador variable al final de nuestra tira, de los cables de nuestra tira. Rojo con rojo y negro con blanco. Bien, pues el transformador nos está dando ahora mismo como válido los 3 amperios de carga adicional. Y ya podemos ver que lo que es la tira LED, el final de la tira ya se ve blanco. Con lo cual tendríamos los 3,5 de la batería de la entrada con los 3 del transformador. Con transformador y sin transformador. Probando el mismo modelo de distinto fabricante, comprobamos que cada LED tiene unas características diferentes que hacen variar el consumo dependiendo de su luminosidad y demás. Vamos a encenderlo y probamos rápido. Con 30 LEDs nos daría 1,35, con 60 LEDs nos daría 2,23, 2,28, con 120 nos daría 3 amperios y ya con los 300 amarillería, en este caso esta tira LED en vez de amarillear hacia el rojo tira hacia el verdoso y ya requeriría añadir potencia adicional. Y en el caso de que queramos añadir otra tira LED de 5 metros a ir prolongando la instalación, vamos a probar con 600 LEDs. No se aprecia bien en la cámara, pero sigue amarillando la tira LED. Sigue tirando hacia amarillo, entonces necesitaremos aún añadir más potencia al final de la tira. Estaríamos añadiendo 3,16 al controlador, otros 3-4 amperios en el intermedio y en el transformador otros 3 amperios. En total ya llevaríamos 10 amperios. En el caso de las SK6812 RGB-W, este caso es W normal, llegamos con los 30 LEDs, llegamos a 1,51 amperios. Con 60 LEDs el máximo llega a 2,77 amperios. Con 120 LEDs llegaríamos a los 4,59 amperios. Y como le está pasando en todas las tiras de 5 voltios, al meter los 5 metros nos requerirá añadir corriente adicional sumando 4,66 amperios más 3,83 de el transformador, siempre hablando de
que este modelo de tira tendríamos que comprobarlo con el RGB al 100% de brillo, al igual que el blanco por separado al 100% de brillo. Con el modelo WS2815, al ser ya de 12 voltios, tendríamos que recurrir a una fuente de alimentación sí o sí, ya no nos serviría el USB, y acordarnos de utilizar clavija de 4 pines. Nos da 0,81 amperios. Si ponemos 60 LEDs, nos da 1,07, 1,1 amperios. Con 120 LEDs nos da 1,58, 1,59. Y si ponemos los 300 LEDs, pues nos da 3,1 amperios. Lo bueno que tiene esta tira LED es que podemos añadir aún más tiras sin que tenga tantísima caída de tensión. Aquí podéis ver la tira LED de 300, pero si añadimos otros 300 más, tiene una pequeña caída de tensión. En cuanto añadimos la corriente del transformador, se pone a la misma potencia que la otra. Y si añadimos otros 300 LEDs más, vais a ver que tenemos 3 tiras LED soportando toda la tensión que le proporciona el controlador y el transformador. En total son 3,77 por un lado y 3,63 por otro. Bien, pues no voy a probar todos los modelos de tira LED, pero os voy a dejar una tabla con los consumos aproximados para que os sirva de ruta. Y ya sabéis, como siempre, cualquier duda en los comentarios. Un saludo.